Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y ya estamos a apenas 5 días de cerrar este 2023. Un 2023 que nos ha traído muchas aventuras de radio. Permitidme que copie el nombre del fantástico libro de relatos de Selvamar Noticias, que ya sabéis que siempre recomiendo, y que a nivel personal este 2023 me ha hecho crecer mucho como aficionado a la radio. Ya no digo como radioaficionado, digo como aficionado a la radio. En especial gracias a todos vosotros. Porque gracias a todos vosotros he descubierto y he profundizado en muchos temas durante estos últimos meses. Y es que para poder explicaros muchas de las cosas que hemos vivido este año, he tenido que volver a operar en modos determinados como digitales, QRP, portable, etc. Utilizar de nuevo bandas que hacía tiempo que no utilizaba, empaparme de datos relacionados con la propagación y un sinfín de detalles más. Y eso me ha hecho crecer como radioaficionado, ahora sí, lo que cumple uno de los objetivos que me marqué al inicio de esta aventura. Porque como comentaba hace unos días con un compañero tomando algo con Eco Alfa 1 India Papatango, en la radio en general, igual que en el Charlie Whiskey, has de obligarte. Has de hacer un esfuerzo por estar ahí, al menos un ratito, cada día o semanalmente o cuando quieras, pero al final tienes que tener una cierta rutina en pasar por los temas relacionados con la radio. Y tienes que hacerlo. Y así es como vamos avanzando en experiencias y en conocimientos, algo que es totalmente inseparable de nuestra afición por la radio. Este podcast me ha dado la oportunidad de aprender durante el 2023, desde aquel mes de febrero en el que comenzamos el camino y que parece que haga mucho más. He aprendido mucho de muchos compañeros que han pasado por estos micrófonos y a los que, en muchos casos, ya he incorporado como amigos. ¿Recordáis los primeros compases de este podcast? Pues era toda una declaración de intenciones. Radioaficionado que experimentan este podcast con cosas que me hubiese gustado escuchar cuando empecé a interesarme por la radioafición y que a día de hoy me siguen resultando apasionantes. Pues hoy es miércoles 1 de febrero de 2023 y empezamos aquí esta nueva aventura con este podcast para hablar un poquito de radioafición. Así empezaba el episodio número 1 de CQ en Frecuencia en los primeros días del mes de febrero. En el episodio 2 quisimos adentrarnos en el mundo de los exámenes, ya que entendía que era una buena forma de que la gente que se acercaba al mundo de la radio conociese el por qué y cómo adquirir su licencia de radioaficionado. Y, por ejemplo, os voy a poner algún ejemplo de preguntas. De radioelectricidad, por ejemplo, ¿qué se pregunta en el examen? Pues, ¿qué se entiende por amplitud de una señal sinusoidal? Y las respuestas serían, ¿es la diferencia entre el valor máximo y el valor medio de la señal? ¿O es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de la sinusoide? ¿O es el valor de la frecuencia de la señal? O, por último, es el valor indicativo de la diferencia de fase de la sinusoide. Esto puede sonar a chino, pero en realidad cuando te lees el temario, ¿vale? Enseguida se te queda. Y además, pues es bastante sencillo, como os digo, una vez que habéis leído el temario. Y durante estos meses muchos han sido nuestros oyentes que se han presentado al examen de radioaficionado, han adquirido su licencia, han conseguido pasar el examen y conseguir su licencia, y que posteriormente se han visto en la encrucijada de, vale, ¿y ahora qué hago? Pues por eso en el episodio número 3 quisimos hablar de cuál era el equipamiento básico necesario para empezar en radioafición. Pero la antena es la parte más importante en nuestra estación. Podemos gastar muchísimo dinero en un equipo buenísimo y carísimo que si no tenemos una antena decente no vamos a poder hacer absolutamente nada con ese equipo. No vamos a escuchar nada, con lo cual si no escuchamos nada no vamos a poder contestar a nada y no vamos a poder llamar a nada, ¿vale? Porque la comunicación va a ser totalmente imposible. Y, por otro lado, además de no escuchar, tampoco va a tener un rendimiento, es decir, tampoco vamos a ser capaces de alcanzar a ningún corresponsal sin antena o con una antena que no nos permita realizar las comunicaciones pertinentes. Y una vez que ya tenemos nuestro indicativo, ya tenemos nuestro equipo, pues ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con unas bandas de radioaficionado que cada una de ellas tiene unas características determinadas, cada banda tiene pues unos detalles propios a nivel de propagación, a nivel de usos, etcétera.
Y por eso en el episodio 4 de CQ en Frecuencia quisimos hablar de las diferentes bandas de radioaficionado, las frecuencias, la propagación, tanto en HF, VHF, UHF, etc. Recordemos, en nuestro caso, en Europa, al igual que en África y en el norte de Asia, estamos en la región 1 y nos ceñiremos por el plan de bandas de la IARU, del organismo internacional que regula a los radioaficionados y en el cual pues vamos a tener estas frecuencias. Ahora que ya tenemos claras cuáles son las 3 regiones en las cuales se divide el mundo a nivel de espacio radioeléctrico, vamos a ver cuáles son las frecuencias que existen en el espacio y en las cuales vamos a poder, de una manera o de otra, con más o menos restricciones, operar nuestra estación de radioaficionados. Y claro, tras estos básicos, podríamos decir, en el mundo de la radioafición, para cualquier radioaficionado que empieza en este hobby, había que profundizar un poco más en algunos de los conceptos. Por eso, os trajimos los episodios 8 y 9. En el episodio 9 hablábamos de la propagación en las diferentes bandas de radioaficionado. ¿Qué era la propagación? ¿Cómo funcionaba? ¿En qué momentos cada una de las bandas tenía una mejor propagación? Si era antena a antena, si habían rebotes, etc. Y en el episodio 8 hablamos de antenas y más antenas, repasando la multitud de tipología de antenas que podemos utilizar en nuestra estación de radioaficionado. Antena dipolo. Hablemos primero de las antenas dipolo, una de las más populares y efectivas en el mundo de la radioafición. El dipolo es una antena de alambre simple que consta de 2 brazos idénticos, paralelos y separados por una distancia determinada. Se utiliza como antena para la recepción y transmisión de señales de radio. La longitud del dipolo varía en función de la frecuencia a la que se va a utilizar. Y fijaos, si hablábamos de antenas, no podíamos dejar de hablar de algo que muchas veces se cuela a través de nuestras antenas, y no solo de nuestras antenas, sino también a través de la red eléctrica y que nos hace polvo a los radioaficionados. Es el QRM. Por eso en el episodio número 14 del podcast hablamos de qué es el ruido o QRM y cómo reducir su impacto. El tema de las luces LED es algo muy habitual hoy en día, tanto con la iluminación del hogar como especialmente con la iluminación pública. Y un largo etcétera de dispositivos mecánicos y electrónicos creados por el hombre que generan interferencias en el espectro radioeléctrico. Y esto debe diferenciarse del QRN, Quebec, Romeo, November, que son las interferencias causadas por la naturaleza y con las que los radioaficionados hemos tenido que convivir durante toda la historia. Han estado aquí y seguirán estando, pero para nada son tan incapacitantes como las provocadas por el QRM. Algunos ejemplos, pues el ruido que genera una tormenta eléctrica, el ruido de estática que puede provocar la nieve, sí, la nieve puede generar ruido de estática, o incluso la actividad geológica. Se ha demostrado, por ejemplo, que puede aumentar el QRN en una zona cuando está cerca de producirse un terremoto o una erupción volcánica. Y muy relacionado con el QRM, el retorno de RF. En el episodio 21 sentamos las bases de qué es el retorno de RF, el retorno de radiofrecuencia, que muchas veces provoca cosas extrañas en nuestra estación de radioaficionado, que se enciendan o se apaguen el ratón, las pantallas, etcétera, pero que además influye también en el QRM que podemos tener en nuestra recepción. Y por eso en ese episodio 21 quisimos hablar de forma genérica sobre el retorno de RF y las diferentes formas que tenemos para evitarlo. Ojo, porque encontramos 2 tipos de retorno de RF, el inducido y el directo, el de retorno. Y son muy diferentes y debemos tratarlos de forma similar, pero de forma complementaria. Es decir, si nos encontramos con un fenómeno de RF inducida a través de otra antena, debemos solucionarlo en cada uno de los bajantes de ese cable coaxial, para evitar, de la misma manera, por ejemplo, que a través de un cable de control de un rotor o un cable de control de un acoplador automático que tengamos en el mástil, que tengamos en la antena, la RF, por proximidad con el coaxial de emisión, nos puede estar trayendo de nuevo la radiofrecuencia a través de este tipo de cableado, que no es cableado coaxial, sino que es cableado eléctrico, pues posiblemente, como decimos, de un rotor, el cable de control de un acoplador automático, etc. Y centrándonos ya en modos de operar, en este tipo de modalidades dentro del mundo de la radioafición, en el episodio 11 sentamos las bases del Charlie Whiskey. En el episodio 11 hablamos sobre el código Morse de una forma explicativa, explicando
qué es el Morse, en qué consiste, cuáles son sus peculiaridades, sus formas de operar, etc. Y que nos abrió la puerta a charlar sobre su aprendizaje más adelante en otro episodio muy recordado por todos y del que hablaremos un poquito dentro de unos minutos. Por otro lado, podríamos decir que el ancho de banda necesario también es mucho más pequeño, por lo que son posibles muchas más señales dentro de la misma frecuencia. Esto es importante porque permite que la señal sea mucho más efectiva. Se necesita muy poco ancho de banda, con lo cual es casi como una navaja, la señal de Charlie Whiskey, que es capaz de discriminarse en medio del ruido y en medio del QRM y del QRN, ¿vale? Que es el ruido atmosférico y el ruido por interferencias de dispositivos generados por el hombre, por ejemplo. Además del Charlie Whiskey, también hablamos de VHF y UHF y de un concepto importante en estas bandas, los repetidores. De los repetidores en V y UHF hablamos en el episodio 19. Los repetidores de radioaficionado, VHF, UHF y más, porque ya sabéis que en 10 metros también encontramos repetidores. Pero en ese episodio 19 hablábamos sobre los repetidores. Una pequeña batería de preguntas y respuestas rápidas y picaditas para clarificar conceptos y poder seguir hablando de repetidores. ¿Quién se encarga de la instalación y mantenimiento de cada repetidor? Del mantenimiento e instalación de los repetidores se encargan las asociaciones reconocidas y registradas de radioaficionados, ya sean secciones de URE, radioclubs, etc. Una tarea compleja y costosa, incluso a nivel económico, así que no lo olvidemos. ¿Los repetidores pueden ser utilizados por cualquiera? Sí, siempre y cuando se esté en posesión de licencia de radioaficionado, como en cualquier banda de radioaficionado. Cualquier operador de cualquier país con licencia en vigor puede hacer uso de los repetidores. Y como no, si hablamos de modos en el mundo de la radioafición, dedicamos los episodios ya más recientes, 39, 40 y 41, a hablar especialmente de modos digitales, tanto de voz digital como de comunicación digital en las bandas de HF como FT8, Olivia, RTTI, etcétera. Bueno, y vamos a empezar a hablar de los diferentes modos digitales. Y vamos a empezar por el más popular hoy en día, el que más se utiliza, es el FT8, que se ha vuelto muy popular entre todos los radioaficionados, en especial debido a la alta eficiencia que tiene y la capacidad para transmitir mensajes a través de condiciones de señales muy débiles. Y se envía y se recibe en intervalos de 15 segundos. Es destacable que este sistema digital ha sido desarrollado por Joe Taylor, Kilo 1 Juliet Tango y Steve Frank, Kilo 9 Alpha November. En el caso de Joe Taylor, premio Nobel de Física en 1993. Y por supuesto, los dos radioaficionados. Y todos estos básicos, digamos, de la radioafición, pues también los hemos ampliado durante estos episodios hablando del diexismo, radioescucha y SWL en onda corta, por ejemplo con Gabriel Gómez en el episodio 35. Hablamos también de concursos en el episodio 34 de la radioafición deportiva, los concursos y en especial el CQ Worldwide DX Contest SSB. Hemos hablado de los logbooks o libros de guardia en el episodio 32. E incluso nos hemos desplazado hasta la Guerra Fría, hasta emisoras históricas, digámoslo así, en el ámbito del espionaje, con las estaciones de números, las Spy Numbers, lo que hemos considerado un auténtico misterio de la onda corta, y esto lo hicimos en el episodio 16 de CQ en Frecuencia. Diferentes señales. Vamos a empezar con una que hemos mencionado anteriormente, relacionada con el espionaje, precisamente, con el Mossad. Es la ECO 10. Emitiendo en 5.339 kHz. Kilo, Papa, Alpha, Golf, 1, Oscar, 2, Oscar, 3, Golf. Esta era la ECO 10. Una emisión del Mossad en 5.339 kHz. Y por supuesto, amigos, han pasado muchos amigos por este podcast. No voy a mencionar a todos los que han pasado porque seguramente se me queda mucha gente en el tintero, pero algunos de los que han protagonizado alguno de nuestros episodios, como ese episodio número 6 con Eco Alfa 1 Fox India Delta, hablándonos sobre
de qué forma podemos captar a nuevos jóvenes para el mundo de la radioafición. En el episodio 7 hablamos con Alberto y con Rubén de Riojanos por la Radio, que nos hablaron tanto de sus inicios en la radioafición como de sus inicios en el mundo de la divulgación. Porque nosotros cogimos el Radio Club de La Rioja y teníamos una serie de ideas, y una de ellas pues era hacer contenido pues eso para los socios, hacer historias y tal. Y la verdad que la cosa se complicó bastante, no fue muy afortunada. Entonces, pues yo siempre he tenido en la mente, pues y es una de las cosas que suelo predicar, que bueno, lo que ha hecho la radio por ti, pues luego muchas veces pues eres tú el que tienes que devolver a la radio, ¿no? Entonces, como fue un proyecto que no fue bien visto, pues bueno, pues al final dije, bueno, pues tenemos las redes sociales, que es ahora mismo donde está todo el mundo y donde más visibilidad, que creo que es donde podemos estar los radioaficionados, porque al final todo el mundo está metido en redes sociales. Pues qué mejor que dar visibilidad a la radioafición, pues a través de las redes sociales. Y ahí un poco empezó la aventura, probando un poco contra la prueba-error y pues hasta día de hoy. Como no, también en el episodio número 12 de CQ en Frecuencia hablamos con Kino Ceular, Eco Alfa 7 Tango. Una delicia hablar con alguien que vive la radio de la forma que la vive Kino, y que nos dio pie en el episodio número 13 a hablar de las DX-expediciones, de las expediciones de X con Otis, November Papa 4 Golf, que nos habló de su experiencia en la expedición A3 Yankee 0 Juliet. Aparte, en el proceso de investigación, pues ninguno de los que habíamos ido, inclusive el capitán ni el barco, nadie había ido a la isla. Y pues hablábamos con gente que trabajaba en el Instituto Polar Noruego, que son los que tienen acceso, controlan la isla, y muchos de ellos pues dieron la información, mira, esta es así, pero es bastante arriesgado. Entonces, el detalle es, ¿verdad? ¿Por qué ir para un sitio tan lejos, frío, donde no hay nada? Y de todas las entidades de radioaficionados, es como si coges el mundo y lo divides en 340 países, básicamente. Sí. Por ejemplo, en España pues tienes el continente, tienes Canarias es otra entidad, tienes a Baleares es otra entidad. Y de todas las 340, Bouvet es la número 2 más buscada, es la número 2 más difícil. La número 1 es Corea del Norte, pero en Corea del Norte no llega en avión. Ya. El problema es el permiso para operar. Correcto. En el episodio 17 nos visitó Juanma de Hanbai para hablar con nosotros de equipos de segunda mano, qué debemos tener en cuenta, cómo funciona la compra-venta de equipos de segunda mano, que es algo prácticamente inherente al mundo de la radioafición. Depende de la cantera, dijéramos, que entres. Por ejemplo, los que veníamos de 27, de la parte de X de 27, pues buscamos el HF, pues encontrarlo. Lo que yo siempre recomiendo a toda la gente cuando me llama y me dice, mira, acabo de sacarme las letras o voy a sacarme las letras, vengo de 27, no vengo de 27, vengo porque un amigo me ha recomendado, es ¿qué esperas de la radio? ¿O qué quieres hacer en la radio? O sea, Xavier, el tema es, hay gente que le gusta el cacharreo y hay gente que se hace sus equipos de radio, y cuando entran en este mundo, el que le digas que se compre el último equipo de la marca ya es como Kenwood o el Craft o Flex Radio tal, le va a sonar no, si yo estoy aquí porque quiero montarme con un integrado porque vengo de electrónica y tal. En el episodio 18 estuvo con nosotros Eco Alfa 1 Yankee Oscar, Pedro Fernández, presidente de URE, que nos habló de todos los entresijos de una asociación tan importante y tan grande como la Unión de Radioaficionados Españoles. Yo creo que esto es como el que se pone detrás de un carro a empujar. Claro. El equivalente simplemente es el mismo. Es decir, es muy importante. Es muy importante asociarse, es muy importante empujar en una dirección y ayudar con tu participación, con tu membresía dentro de la asociación, a ayudar a los fines que se persiguen. Y como me gusta que gente que es capaz de enseñar y de enseñar bien se acerque a los micrófonos de CQ en Frecuencia, en el episodio 22 estuvo con nosotros Eco Alfa 4 Delta
Tango Eco, Diego del Campo, que nos habló de algunos trucos y las mejores formas para aprender Charlie Whisky bien y rápido. Entonces, bueno, pues hay que buscar esa media hora al día en la que estamos descansados y liberados. Pero media hora al día, todos los días. Todos los días, yo creo que durante 3 meses. Y con eso estáis en el aire. Y poco más, y constancia. Todos los días. Es que no hay otra. Como lo dejes, vuelve a empezar otra vez. O sea, como lo dejes 3 semanas, ojo, no es volver a empezar otra vez la lección 1, todo el tiempo que le has dedicado, no, pero vuelve a repasar. Uh-huh. Y ahora os contaré ya más tranquilamente cómo configurar el programa, cómo hay que hacerlo, uh-huh, qué equipillos hay ahora que por 4 duros, bendito chino se iba a decir, sí, se puede hacer telegrafía y muy bien. En el episodio 23, uno de mis técnicos de cabecera, Eco Alfa 3 Golf Romeo November, Juan Carlos, que nos habló de sus inicios en la radio y sus inicios en el cacharreo, que no siendo una persona que provenga de un ámbito técnico, la verdad es que en su canal de YouTube tiene muchísima información para todos los que de vez en cuando queremos coger el soldado. Todos los que hemos vivido un poco el sueño de la radio, después de los años, cuando hemos tenido la oportunidad de volver, yo creo que es una manera de volver a la juventud también. Es una manera de regresar a lo que nos hizo felices en su momento, a esa tecnología que nos llamaba. Piensa que yo empecé en el mundo de la radioescucha. Yo, antes de los 80, cuando empecé a coger un micrófono, yo venía de la radioescucha en onda corta, de emisoras de broadcasting y demás. Entonces, la radio para mí, por ejemplo, siempre ha tenido una magia especial. Y yo a la primera oportunidad que he tenido he vuelto a la radio de cabeza. También amigos internacionales estuvieron en los micrófonos de CQ en frecuencia. En el episodio 24 hablábamos de Yankee Limas, hablábamos de mujeres en el mundo de la radioafición y lo hacíamos con Romeo 1 Bravo India Golf, Raisa, todo un referente internacional en cuanto a divulgación de la radioafición y sobre todo enfocado en el mundo de las mujeres. ¿Cómo y cuándo empezaste a divulgar la radioafición en Internet? Y, muy importante, ¿por qué? La idea se me ocurrió justo después de mi primer QSO, porque sabía en ese momento que este pasatiempo no era demasiado popular entre las mujeres. Y me sorprendió mucho porque es muy emocionante, muy interesante, muy moderno y debería ser interesante también para las mujeres. Pero tal vez no muchas de ellas lo conozcan. Y mi objetivo era demostrar cómo es de moderno y fascinante y que no es solo para hombres. En el episodio 25, pues estuvo con nosotros Iván Ledner, Lima Uniform 8 Mike India Lima, de Radio Búnker, con el que descubrimos algunos detalles importantes sobre, ya no solo sobre su canal Radio Búnker y la evolución de su canal, sino sobre todo de las diferencias que existen en la radioafición, por ejemplo, entre Europa y América Latina. Buena pregunta. Por lo menos en Latinoamérica veo que hay gente muy capaz, o sea, que la gente se la arregla con lo que tiene. Uh-huh. Eso lo veo, o sea, juntan 2 cablecitos y salen haciendo radio. Veo que hay muchísimo más cacharreo, ¿no? Como se dice en España, por una cuestión que es lógica. O sea, pensar en un equipo de radio, el tema dinero es, la radioafición es muy cara. Y por más que uno viva en Alemania o Argentina o donde sea, es un hobby caro o se va haciendo caro y veo mucho más cacharreo, mucho más ingenio, típico ingenio, digamos, argentino. Y más en Europa veo como que está todo, se apunta más a lo último, hay mucho más, no sé si decirlo profesionalismo, pero hay una radioafición más... hay mucho más, se busca más, se conoce más, se explora más en Europa, más modalidades. Por ejemplo, acá en Europa es muy común ver VHF, hacer VHF en banda lateral, algo que en Argentina, te diría, creo que ha empezado en los últimos 3 años aproximadamente. Acá veo mucha más radioafición de alta frecuencia en lo que es VHF, UHF y para arriba,
Y en Argentina, bueno, eso es Sudamérica, llamémoslo, no quiero centrarme en Argentina, eso lo veo muy poco. Si bien hay, pero muy poco. En el episodio número 20 de CECU en Frecuencia quisimos hablar de SDRs, de cómo integrar un SDR en nuestra estación de radioaficionado, y lo hicimos hablando del AirSpy HF Plus, del SDR Sharp y de todo lo que podemos hacer integrando este tipo de receptor dentro de nuestro equipamiento de radioaficionado y nuestra operativa diaria con Eco Bravo 1 Tango Radio, con Fabián Malnero. Hay muchos otros equipos que tienen la posibilidad de compartir la antena RX. Entonces, cuando usas una antena RX, la antena propiamente sale por un conector, ahí metes un splitter, por un lado metes el iSpy y el otro lo vuelves a meter en la antena RX. Entonces, es una solución que te atenúa 3 dB, dependiendo del splitter, ¿no? Te atenúa unos 3 dB el receptor principal, pero es una opción. Te quiero decir, yo en mi caso, cuando quiero escuchar con el iSpy, pongo el K3 en modo RX y sé que la antena va por un lado hacia el SPY y por otro lado hacia el mismo K3, con lo cual también puedo establecer comparaciones de, oye, mira, ¿qué estoy escuchando aquí que no escucho en el otro? Y antes de unas mini vacaciones que nos tomamos en el mes de agosto, tuvimos la oportunidad de hablar de radioafición y emergencias, también dos conceptos que casi no se pueden separar, ya que donde hay radioaficionados hay una respuesta integral en caso de emergencias. Y lo hicimos con Eco Alfa 4, Eco Tango Juliet. Y mientras no seamos necesarios, estar latentes, ¿no? Como una célula latente. Eso es, estar atentos, respetar las frecuencias, que muchas veces ya se hace. De hecho, mira, has mencionado a la Unión de Radioaficionados Españoles, que tiene su grupo ENCOM de comunicaciones en emergencias, que también es un grupo que lo que intenta fomentar es un poco esta cultura de la emergencia y la radio, y reservar una serie de frecuencias, segmentos y modos de transmisión para, digamos, operar en caso de emergencia. Hacen también sus maniobras, sus ejercicios, practicando coberturas, alcances, métodos. Lo bueno que tiene concretamente, además, un poco ENCOM es que aprovecha que tiene todos los modos y, digamos, tecnologías que a día de hoy están aplicando los radioaficionados para establecer enlaces y comunicaciones de emergencia, ¿no? Tanto a nivel radiofonía pura y dura, en FM, en banda lateral, como transmisión de datos, ¿no? Pequeños paquetes de correo electrónico, imagen. Incluso a día de hoy, ya con el tema de satélites, con QO100, hay una parte de segmento reservada para emergencias, que también es muy importante. Y cómo no, después de las vacaciones y de haber estado tanto tiempo con las niñas, teníamos que hablar de radioafición y los más pequeños de la casa, de los peques. Hablamos de niños y radioafición con Eco Alfa 5 Uniform, Salva Moreno, que nos habló de su experiencia con la radio en las escuelas y de muchas otras cositas relacionadas con el mundo de los más pequeños de la casa. Les hablamos un poco también del tema de que nosotros utilizamos los satélites, hay muchísimos satélites radioaficionados, la estación espacial, que eso siempre les gusta, que pueden escuchar y pueden hablar con los astronautas, que utilizamos mucho la tecnología, que es hoy en día, antes era todo prácticamente técnica para saber montarte los equipos y repararlos. Hoy en día utilizamos mucho la tecnología, o sea, tiene que ir un tándem entre la informática, la tecnología y la radioafición, porque queramos o no queramos, tenemos que estar al día. No solamente utilizar comunicaciones digitales, hay que utilizarlo todo, hay que disfrutar cada uno con lo que le guste. Y para todos los que pretendíais dormir tranquilos por las noches, quisimos echaros un jarro de agua fría con el episodio número 33, hablando de antenas y seguridad, y lo hicimos con Eduardo Ansó, Eco Alfa 2, Alfa Quebec Hotel. Por supuesto, nos puso los pelos de punta y nos quitó el sueño a muchos de nosotros. ¿Por qué no extrapolar eso a nuestras instalaciones? O dicho de otra manera, ¿por qué no poder dormir tranquilo, pudiendo estar tranquilo y no estar intranquilo como pasa? Yo creo que nos ha pasado a todos. Todos hemos montado una instalación con mucha ilusión, con más o menos el desembolso económico, pero lo instalas, te vas a dormir ese día o pasan unos días, viene la primera tormenta y estás asustado, iba a decir otra palabrota, estás completamente asustado, estás acojonado, y si encima es de noche, y oyes el viento y las gotas como pegan contra las ventanas, y dices, ¿cómo estará el tenderete que he montado? Que creo que lo he hecho bien, pero sé que está bien, no lo sabes, no sabes cómo se va a comportar.
y por la mañana corriendo sin desayunar ni duchar sin nada, vas corriendo a ver si estoy todavía, es un sufrimiento. Y si el episodio sobre antenas y seguridad os quitó el sueño y decidisteis quitar toda vuestra instalación y quedaros simplemente con un receptor de onda corta, en el episodio 35 estuvimos hablando con Gabriel Gómez, Charlie X-Ray 7 Bravo India, sobre diexismo, radioescucha y SWL. Que no tenía límites, más allá de que justamente las ondas de radio no desconocen, ¿verdad?, límites y fronteras, era no tener límites. Yo recuerdo en aquel momento a algunos amigos venir a mi casa a escuchar porque no me podían creer que yo escuchaba en idioma español La Voz de América, Radio Berlín, como dije anteriormente, Radio Exterior de España, los partidos los fines de semana. Yo recuerdo haber, con mis tempranos 15 años, haber comenzado a visitar alguna radio en Montevideo y yo decirle a los periodistas que escuchaba radios de todo el mundo y que podía escuchar los fines de semana los relatos y los resultados de los partidos de España, ¿no? Que después nos llegaban unos días después a los informativos de televisión y claro, me miraban como una cosa extraña porque no podían entender de repente, por más que uno quisiera ser expresivo, no podían entender eso que uno lograba escuchar desde su casa, sin nada sofisticado. Estamos hablando de un radiograbador y después ya como una experiencia enriquecedora para las escuchas, poner un alambre, ¿verdad?, del exterior y un cablecito hacia la antena telescópica y mejorar la calidad de las escuchas ya era un paso superior, ¿verdad? Tuvimos también la ocasión de hablar sobre la divulgación de la radioafición con EcoAlfa 8 Eco, José de la Net de la Tecnología, con quien compartimos espacio y con quien pudimos charlar y debatir un poco sobre todos los temas que se mueven alrededor del mundo de este maravilloso hobby. Y entonces me reconoció y empezó a interpelarme que por qué no seguía, que eso no debía dejarlo, que no solo él, su padre que era radioaficionado, era un colega de Tenerife, pero también su padre era radioaficionado y me dice, no, mi padre y mi hermano y no sé qué, bueno, todo el mundo estaba pendiente de eso y no sabíamos por qué. Hice, pues una especie de un año de sabático, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que escuchar eso me propuse ya, digo, bueno, hay que retomarlo. Al principio dije que una vez por mes, ¿no? Una edición al mes, pero eso fue imposible. Claramente no lo pude llevar a efecto. Al final, las ansias, claro. La ilusión, la capacidad de implicar a todo el mundo y el interés, ¿no? Porque es una faceta de la radioficción que me gusta, ¿no? Como en tu caso. Es una parte importantísima que valoro mucho. Y entonces no puedo dejarla, es algo consustancial. Y si antes os decía que me encanta traer profes al podcast, en el episodio 39 estuvo con nosotros Rubén Lumbiarres, EcoAlfa 3 Golf Romeo Whisky, que nos habló de sus recientes inicios o vuelta a la radioafición, mejor dicho, de sus inicios con su canal de YouTube y de lo que para él supone divulgar y dar a conocer los diferentes aspectos del mundo de la radioafición a todos aquellos nuevos operadores que se adentran en modos digitales, en electrónica, etcétera. Empecé a hacer el canal pues un poco guiado por todos aquellos que ya lo hacían, ¿no? Que colgaban sus experiencias. Y bueno, la historia mía con la radio, después de haber escuchado muchos ejemplos y algunos en tu podcast, uh-huh. es la típica historia del que de joven usa la radio y llega a una época ciega o vacía o de silencio en su vida y está uno 25 años sin hacer nada y un día, por arte de magia, pues empiezas otra vez y te compras un receptor de onda corta y empiezas a buscar, empiezas a oír cosas y te va picando la curiosidad y descubres con unos ojos enormes como platos que aquel walkie-talkie que yo había comprado con 25 años, que me había costado una pasta terrible, ahora lo podía comprar por 50 euros sí. Y me lo traían a casa y yo digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que por 50 euros pueda comprar un walkie-talkie Vivanda? Bueno, hace su función, ¿no? Sí. Y compré uno y es curioso porque un día estaba en el balcón escuchando con un receptor SDR uh-huh. y veo que aparece una señal enorme en la banda de 2 metros. Digo, uy, ¿qué es esto? Y me encuentro a EcoAlfa 3
Hotel Papa activando un SOTA aquí cerca en VHF. Y yo dije, ¿una activación? ¿Qué es eso? Pero es que de esto hace 4 años o 5. ¿Qué es eso? Una activación. Solo. Si miras el canal, no hay vídeos de más allá de 4 años. Sí. Y ¿qué es esto? Una activación. Y empecé a buscar qué es esto, es SOTA, activación. Y todo aquello me fue abriendo otra vez la curiosidad de volver a la radio, ¿no? Y de volver a experimentar y a probar cosas. Y en los últimos compases del año hablamos con Viri, Eco Alfa 1, Óscar Kilo en el episodio número 42 para que nos hablase un poco de esos 10 años del grupo Radio Galena. Bueno, estáis en la zona de Pola de Lena, Radio Galena... Eso vino después, perdona. Eso yo creo que no se dio cuenta nadie. Y un día... Pues yo te juro que desde el minuto 1, yo cuando escuché Radio Galena... Y fui a buscarlo y dije, qué bien buscado el nombre, por Dios. Radio Galena de Pola de Lena, es que me parece... Y hace muy poco, que un día, yo no sé si alguien se dio cuenta, pero nunca se comentó dentro de la asociación, nada. La gente del ayuntamiento y esto, yo creo que ya, no te lo decían, pero ya y un día, tengo un crío de 12 años que es de estos que tampoco con doble intención, con estas cositas, y empieza, Radio Galena, Lena, y yo, claro. Hostia, venga, claro. Pues claro. Ahora estuvimos, yo por lo menos estuve 9 años que no me di cuenta. ¿Será que... ¡Ostras! Bueno, y ya en vísperas de Navidad, nuestro particular cuento de Navidad. Estaba impaciente, nervioso. Casi no había dormido refrescando la página de seguimiento del pedido y el paquete con su nuevo ICOM 7851 aparecía ya como en reparto. No podía más. De repente, el zumbido del telefonillo le obligó a dejar de morderse las uñas para atender a la voz que le hablaba a través del auricular. Francisca Fuentes Giraldez, le traigo un paquete de... Sí, ya lo sé. Sube corriendo, que llevo todo el día esperando. Ah, por cierto, el ascensor no funciona. ¿Cómo? Pero es el 7º piso, y este paquete hay que subirlo en carretilla. Debe de pesar 20 kilos. Pues te aguantas, que para eso cobras. Date prisa, venga. En la puerta sonó como un gruñido y dejó pasar al maltrecho mensajero. Y este ha sido un poco el repaso a este año 2023 en el podcast CQ en Frecuencia. Recordar también a muchos otros como Carmelo, Eco Alfa 8, Charlie Alfa Zulu, con el grupo Conecta Radio y a muchos otros oyentes y compañeros que durante este año nos habéis acompañado. Y me gustaría saber... A vosotros, apreciados, queridos, amados oyentes, ¿cuáles han sido los episodios que más os han gustado este año? Muy buena, Xavi. Yo soy Luis, Eco Alfa 6, Alfa Papa Juliet, desde Menorca, y en general tengo que decirte que todos los episodios me encantan. Espero los martes como agua de mayo. La verdad es que me gustan un montón. Recuerdo especialmente el del cuento de Navidad, el de las digitales, el de la radio en las escuelas, el que entrevistasteis a Musega La Poma, el de Cacharreo con Eco Alfa 3 Golf Romeo November, también el de cómo aprender Morse, que me encantó. Puse en práctica algunos de los consejos y noté mejoría. Lástima que lo haya dejado, pero estoy a punto de regresar. También me encantó la de las estaciones de números. Y todas me gustan, pero la que más me impactó fue la de las The Expediciones, en la que entrevistabas a Otis, que nos contaba sus aventuras y desventuras para ir con un grupo a una isla remota que hacía un frío que pelaba con un barco. Bueno, yo me lo pasé tan bien que casi podía sentir el frío aquí, en mi cuarto, en mi QTH. Un abrazo muy grande y felicidades por el curro que nos gusta un montón, que no pares y sobre todo no te quemes, ¿eh? Un abrazo y buenas fiestas. Hola, buenas tardes. Soy Eco Alfa 1 Zulu Juliet, Sergio, de aquí de Segovia. Y nada, mi episodio favorito, o mis episodios favoritos son 2, y uno es en el que hiciste una entrevista a un telegrafista y me hizo retomar el intento de estudio de la telegrafía, cosa que ya tengo prácticamente conseguido. Me falta atreverme a emitir en condiciones. Y mi otro episodio favorito es el del Camino de Santiago, en el que hablas de la radio del camino, y lo cual me ha hecho proyectar
un Camino de Santiago para ver si para este año que empieza o para el siguiente, en el que pueda hacer el camino y radio. Ya veremos a ver cómo y de qué manera. Un saludo. Hola, soy Eco Alfa 1 Fostro Tango Romeo. Mi nombre es Javier. El episodio que más me ha gustado de CQ en frecuencia fue el episodio 1, donde Xavi hace un recorrido por su viaje en la radio. Y lo mejor de todo ha sido el enterarme que hasta que no ha comido el marisco fresco de las Rías Baixas no se decidió a volver a las ondas. Bueno, felicitaciones Xavi por tu trabajo, por el canal y felices fiestas y próspero año a todos los oyentes. Hola, buenas. Mi nombre es Álvaro. Soy Eco Bravo 7 Bravo Whisky Zulu. Recién sacada la licencia. Darte primeramente la enhorabuena por la labor que estás haciendo. Me parece muy enriquecedor. Y nada, aunque todavía me queda ponerme al día con el podcast y he escuchado nada más que una docena de episodios, mi favorito es el del Camino de Santiago. Me parece muy inspirador. Hola, buenos días. Me llamo Juan Rivas. Estoy viviendo ahora mismo en La Rioja. Ya llevo 6 años aquí, pero soy natural de un pueblo de la provincia de La Coruña. Mis inicios en la radio vienen de mediados de los 80, pero bueno, fueron unos años de la banda ciudadana, que aunque hicimos bastantes cosas y estuvo interesante, pues con la llegada de las nuevas tecnologías, internet, más medio de informática, pues dejamos un poco la afición. Ahora estoy volviéndola a retomar otra vez, estoy preparando lo de Eco Alfa. Y después de andar buscando por internet mucho, porque hay que buscar mucho y hay que hacer mucha criba, pues esto es uno de los grupos más, así que veo que se puede aprender algo y que vale la pena escuchar. Con relación a los podcasts que he ido escuchando, por resaltar alguno, estoy de acuerdo con el compañero de antes diciendo que el del Camino de Santiago, por ejemplo, son todos son interesantes, pero el del Camino de Santiago es bastante por un proyecto que tengo ahí para hacer, no por el camino, pero sí salir en bicicleta desde el pueblo de La Rioja donde estoy hasta el de Galicia, y sería interesante poder hacer algo de radio por el camino, por lo menos probar. Y nada, dar un saludo a todo el grupo y felicitaros las fiestas. Bueno, y ya con esto acabamos el año, este 2023, tanto para el podcast de Buena Frecuencia como para todas y cada una de las cosas y las iniciativas que todos vosotros tenéis entre manos. Se nos acaba el año, volveremos el próximo martes con un nuevo episodio ya en 2024 de CQ en Frecuencia. Y esperemos que el 2024 nos depare grandes entrevistados. Por ahí tenemos alguna sorpresita para las próximas semanas. Y nuevas iniciativas como la que tuvimos también estas fiestas navideñas con el encuentro en frecuencia en la banda de 40 metros. Finalmente en 20 metros no había condiciones y en 40 metros las condiciones eran bastante complicaditas, pero bueno, al menos tuvimos tiempo el 23 por la tarde de hacer ese QSO que tenéis en nuestro canal de YouTube y que nos permitió felicitarnos las navidades a unos cuantos que estuvimos en frecuencia, y con la vara de Avellano y la varita mágica de Eco Bravo 1 Tango Radio, Fabián moderando un poco ese QSO, dado que se encontraba en el punto estratégico, estaba en Asturias, en el punto estratégico donde nos podía escuchar a todos, escucharnos bien, aparte de, pues claro, de tener una estación engrasada al milímetro. Pero bueno, tendremos tiempo de realizar actividades como esa a lo largo de 2024, seguro, y vamos a disfrutar de la radio porque estamos en un ciclo de propagación que se espera muy bueno durante este nuevo año. Nada más, solo deciros que os acordéis de seguirnos en las diferentes plataformas de podcasting, Spotify, iVoox, etcétera, también en YouTube, y podéis seguirnos a través de nuestro canal de Telegram, cqenfrecuencia.com, para no perderos nada de la actualidad del podcast
podcast y también a través de Twitter, siguiendo y buscando nuestra cuenta CQ en Frecuencia. Recordad que tenemos también nuestra página web donde cada viernes tenéis el informe de propagación. Cada viernes os traemos el informe de propagación con las condiciones para los siguientes 7 días en cqenfrecuencia.com. Y vamos, será por canales en los cuales nos podéis encontrar. Nada más. Simplemente que tengáis una muy buena salida y entrada de año y haced muy, muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73